Hola, soy Laura de Supercrafty y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este lapicero en forma de unicornio estilo kawaii con materiales reciclados. Para realizar este lapicero vamos a utilizar una botella de plástico de refresco. Le quitamos la etiqueta y para quitar el pegue vamos a utilizar aceite. Puede ser aceite corporal, aceite de bebé o incluso aceite de cocina. Frotamos con un algodón hasta que vaya saliendo todo el pegue. Y luego limpiamos con una toallita y lo secamos bien. Para hacer la forma del unicornio necesitarás la plantilla que puedes descargarte en el enlace que está en la caja de descripción del vídeo. La imprimes en un folio DIN A4 y vamos a calcular la altura de la botella que necesitamos aproximadamente para nuestro lapicero. Cortamos toda la botella alrededor y vamos a descartar la parte superior. Ahora colocamos nuestra plantilla en el interior de la botella. La podemos sujetar con cinta adhesiva y con un rotulador negro permanente vamos a trazar todo el contorno. Retiramos la plantilla y cortamos por la línea con las tijeras. Para quitar las manchas de rotulador permanente utilizaremos alcohol. Ahora vamos a preparar la superficie de la botella con una imprimación para todo tipo de superficie. Aplicamos la imprimación con un pincel, extendiéndola bien. A continuación puedes pintar con pintura acrílica, también con pincel, o darle una capa de pintura en spray como estoy haciendo yo en este caso. Si utilizas spray, asegúrate de hacerlo en un lugar bien ventilado y proteger todas las superficies para que no se manche. Una vez seca la pintura blanca, vamos a pintar el cuerno con pintura dorada, dando varias capas si es necesario. Antes de que seque la pintura dorada, aplicamos un poco de purpurina con un pincel. Y dejamos secar completamente la pintura. Una vez esté seco, le damos una capa fina de cola blanca por encima para proteger la superficie y que no se caiga la purpurina. Con rotulador permanente dibujamos los ojos que vienen también marcados en la plantilla. En lugar del rotulador permanente negro, puedes utilizar, como estoy haciendo yo en este caso, pintura en relieve. Yo estoy utilizando Enamel Accents de Ranger.
repasamos todo el contorno que habíamos marcado de los ojos y los orificios de la nariz, y de esta manera le da aspecto de mayor volumen. Ahora vamos a hacer flores de goma eva. Cogemos un trozo de goma eva, en este caso yo estoy usando blanca, pero puedes utilizar de otros colores. Y con este troquel vamos a cortar la flor. A continuación te voy a explicar cómo puedes hacer este mismo tipo de flores sin el troquel. Una vez cortado el troquel, empezamos a enrollar desde la parte exterior de la espiral. Y cuando lleguemos al centro, acomodamos bien la flor haciéndola más suelta para que quede un poco más grande o más apretadita para que quede más pequeña, y pegamos este círculo con silicona caliente. Como yo he hecho las flores de goma eva blanca, las voy a pintar con spray. Si quieres saltarte este paso, también puedes utilizar goma eva de diferentes colores, pero yo le he querido dar distintos matices a las flores, y esto lo logro mezclando spray de diferentes colores. Además de las flores de goma eva, he utilizado estas flores de tela blanca que también he teñido con los mismos sprays. Para hacer la flor de goma eva sin tener el troquel, dibuja un círculo con lápiz en la goma eva y comienza una espiral desde este círculo. Y al final de la espiral, unas ondas por toda la parte exterior. De esta manera puedes hacer estas flores del tamaño que prefieras. Yo la estoy haciendo un poco más grande que lo que sale con el troquel. Ahora recortamos toda la línea que hemos dibujado. Como ves, no es necesario que sea demasiado regular, ya que una vez enrollada queda bastante bien la flor. Comenzamos a enrollar desde la parte exterior. En un principio yo estoy enrollando bastante apretadito, pero lo puedes dejar un poco más suelto para que quede la flor más abierta. Y al final pegamos con silicona caliente. Y ahora vamos a decorar nuestro unicornio con las flores que pegamos con silicona caliente. Como ves, tengo los dedos protegidos con dedales de silicona, ya que este pegamento caliente te puede provocar quemaduras bastante importantes. Y no me preguntes por qué lo sé. Vamos distribuyendo todas las flores en la frente del unicornio. Pegamos las flores de tela y también otras flores de goma eva planas, y en la parte frontal las rosas que hemos hecho con goma eva teñidas con sprays de colores. Asegúrate de eliminar bien los hilitos que se forman de silicona. Por último, para darle un detalle al centro de las flores, utilizo estos círculos, corazones y estrellas que voy pegando en diferentes sitios.
Y así es como queda nuestro lapicero unicornio estilo kawaii terminado. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a ponerlo en práctica para reciclar tus botellas de plástico. Recuerda que puedes hacer formas de otros animales. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a like si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.